Bienvenidos a esta misión de la estrategia Aprende en Casa. Mi nombre es Juan Antonio Campos Jurado, soy profesor de la asignatura y me da mucho gusto compartir con ustedes una sesión más de lengua materna. Yo soy la profesora Iraí Mendoza Montoya y estaré también acompañándoles durante esta sesión. Antes de comenzar, les recuerdo que a sus hábitos de estudio deben sumar buenas prácticas de higiene y alimentación, así como dentro de la medida de lo posible, realizar actividad física diariamente. Recuerden que el conocimiento lo construimos entre todos, por lo que les aconsejo apoyarse en su maestra o maestro, así como de su libro de texto o de otras fuentes de información. En esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado. Selecciona un texto narrativo para transformarlo en una obra de teatro y representarla. Y específicamente nos centraremos en el propósito de evaluar la representación escénica de una obra de teatro adaptada de un texto narrativo. ¿Están listas y listos? Muy bien, comencemos. Profesora Iraí, recuerdo que cuando estaba en la escuela me gustaba mucho montar obras de teatro con mis amigos. Tomábamos un relato y lo adaptábamos para lo que viera el resto de la escuela. Me imagino, profesor, porque el teatro es una actividad que siempre ha interesado a los seres humanos. Sin duda, un aprendizaje que se disfruta mucho. Y si me permite decirlo, no es una tarea tan fácil porque adaptar el texto y luego representarlo pone en práctica diversas habilidades. Claro, y por ello, si se va a realizar una evaluación de una actividad de este tipo, es conveniente saber qué evaluar y para qué hacerlo, para poder centrarnos en los elementos adecuados. Una vez que llevamos a cabo nuestra representación, la presentamos ante nuestros compañeros y profesores y recibimos una evaluación en la que se valoran varios aspectos que ayudan, por un lado, a valorar nuestro aprendizaje y por el otro, a conocer las áreas en las que podamos mejorar. Efectivamente, se valora el conocimiento previo y el que se adquiere, por lo que se puede decir que la evaluación forma parte de este aprendizaje. Por supuesto, maestra. Me gustaría que profundizáramos más sobre estos aspectos. ¿Le parece si comenzamos? Me parece muy bien. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo, para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto, así como cuentos o leyendas para realizar su adaptación. Estos pueden obtenerlos de algún libro que tengan en casa o bien de bibliotecas virtuales. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para continuar con nuestros aprendizajes, comencemos por recuperar aprendizajes previos. En este caso, los invito a recordar lo que hemos aprendido durante nuestra vida escolar sobre la adaptación teatral. ¿Qué les parece si me ayudan a completar las siguientes frases? La lectura previa de un guión teatral ayuda a... El tono de voz y el lenguaje influye en la puesta en escena, como... La expresión corporal al momento de interpretar un personaje debe ser... La comunicación con los espectadores o público influye en... Ahora que veía las frases y las completaba en mi cabeza, profesor, pensaba que las representaciones teatrales que más me han gustado son las que combinan bien la palabra con los gestos y los movimientos, pues en el teatro se comunica, sí, con las palabras, pero también con el cuerpo, pues esto ayuda a despertar mayores emociones en los espectadores. Desde luego, profesora. Por otro lado, la adaptación teatral de un texto narrativo ayuda a vislumbrar la historia original desde otra perspectiva, además de que transforma la narrativa en diálogos y acciones, favoreciendo el arte de la interpretación y representación emocional. Recordemos que una adaptación teatral consiste en una serie de cambios en un texto narrativo para acoplarlos a un género distinto. Así, un cuento o una novela pueden adaptarse al teatro e incluso al cine y a la televisión. Efectivamente, como se dice, en gustos se rompen géneros. Todos tenemos un género favorito y la adaptación favorece a aquel espectador que quiere enfrentarse a una buena historia. Los realizadores, al adaptar una obra a un género diferente, eligen resaltar acciones, situaciones o detalles que en la versión original no ocupan un lugar tan importante, a tal punto que si se comparan ambas versiones, las experiencias son completamente distintas y permiten percibir los distintos elementos de acuerdo con las elecciones del adaptador. Por otro lado, puede suceder también que en la adaptación teatral, el espectador pueda ver en el escenario a los personajes que hasta ese momento solo había construido en su cabeza. Otra virtud interesante que nos puede brindar la adaptación es la difusión,
Esto hace que las grandes historias se den a conocer, que tengan más alcance al contar con nuevas opciones de representación. La obra de teatro es un buen conducto para contar y dar a conocer una gran historia, como El Principito o El Quijote, entre otras obras literarias que hemos visto adaptadas a la escena. Es importante resaltar este último punto, pues el teatro es un gran medio para acercar a los estudiantes a las grandes obras de literatura. Ahora, antes de meternos de lleno a la heteroevaluación, escuchemos al director y dramaturgo Ray Garduño, quien nos hablará un poco sobre la construcción de una historia en el teatro. Hola, alumnas y alumnos de la estrategia Aprende en Casa. Yo soy director de escena, productor y dramaturgo. Me dedico profesionalmente al teatro. Y hoy vengo a hablarles sobre los guiones y las obras de teatro. Cómo escribir, cómo hacer guiones u obras de teatro más interesantes para las personas a las que les contemos estas historias. Desde mi experiencia, hay ciertos puntos que deben ser tomados en cuenta porque son muy importantes. Uno es tener personajes con conflictos, a los que les sucedan conflictos. El conflicto es la esencia del drama y el drama es la esencia del teatro. Sin drama no existe teatro. No importa en qué tipo de género pongamos a desarrollar esa historia, a vivir a nuestros personajes, sin drama, aunque los pongamos en una comedia, en una tragedia o en una pieza, los personajes no podrán avanzar, la historia se quedará detenida. El drama es la acción. Entonces, es muy importante que nuestros personajes tengan conflictos para que a su vez se genere drama. Después, es muy importante también tomar en cuenta que las obras de teatro tienen un inicio, un desarrollo, un conflicto, una resolución o no de ese conflicto y un fin. Durante este andar de los personajes, es muy importante que haya otros personajes que pongan a prueba a los personajes principales. Algunos personajes servirán para que los personajes principales no resuelvan su conflicto y a lo mejor hay otros que puedan ayudarles a resolver este conflicto. Espero que esto que les cuento les pueda ayudar para contar mejores obras de teatro. Recuerden, los personajes deben de tener conflicto, porque el conflicto es la esencia del drama y el drama es la esencia del teatro. Sin drama, no hay teatro. Hasta luego. Es muy interesante escuchar estos consejos de un dramaturgo. Espero que hayan prestado atención para llevar esta reflexión a sus escritos. Ahora, ya que reflexionamos sobre ella, vayamos a la pregunta: ¿cómo se evalúa una adaptación teatral en un contexto escolar? Para evaluar este aprendizaje, nos centraremos en la heteroevaluación, que es como llamamos a la evaluación que llevan a cabo agentes como el profesor, pero también padres de familia y otras personas a quienes se consideran con los conocimientos necesarios para colaborar en esta actividad. No olvidemos que la evaluación es una oportunidad para el desarrollo de los aprendizajes. Para ello, primero respondamos: ¿qué es evaluar? ¿Cómo evaluar este aprendizaje concreto? ¿Y para qué hacerlo? La primera pregunta ya la respondíamos un poco al principio de la sesión, cuando decíamos que al evaluar se valora el conocimiento previo y el que se adquiere. Pensando en la segunda pregunta, si el aprendizaje que debemos evaluar es la representación escénica de una obra de teatro adaptada de un texto narrativo, entonces debemos tomar en cuenta criterios como la adaptación del texto narrativo a un guión teatral, la construcción de personajes, la interpretación actoral, el trabajo en equipo. En cuanto a la tercera pregunta, ¿para qué evaluar? Diremos que es para identificar la adquisición de saberes y las áreas en las que se puede mejorar. Básicamente centrarnos en los procesos que seguimos para llevar a cabo una actividad y marcar qué partes de dicho proceso manejamos bien y cuáles todavía debemos afinar. Esto con la finalidad de ayudarnos a conocer dónde residen nuestras fortalezas y debilidades. Para esta sesión, nos apoyaremos en un instrumento conocido como rúbrica o matriz de evaluación, que reúne un conjunto de criterios ligados al aprendizaje. La rúbrica es un instrumento que busca ser objetivo al momento de evaluar, es decir, precisar claramente nuestros alcances y avances, pero también señalar dónde debemos trabajar más. Como lo manifestamos al principio, la evaluación debe ser entendida como refuerzo al aprendizaje.
A continuación, les mostraré la rúbrica que hemos diseñado para ustedes y esta sesión. Tengan presente que entre más conocimientos previos tengan sobre la materia, si conocen la obra narrativa que se adaptó o si saben sobre teatro, contarán con mayores elementos para evaluar. En este sentido, pueden modificar la matriz de acuerdo con los objetivos y los fines de sus maestras y maestros. De esta manera, podrán adecuarla, pero sobre todo disfrutar del aprendizaje. ¿Qué te parece, profesora, si vamos a la rúbrica? En ella se encuentran los criterios y aspectos a evaluar, así como los descriptores del logro, es decir, en qué medida nos parece que alcanza dichos aspectos. Los aspectos a evaluar son uso de voz, expresión de la escena, es decir, la actuación, adaptación del texto literario a escena y, por último, el trabajo en común. Mientras que los descriptores son muy bien, al cual se le asignan 3 puntos, bien, que tiene 2, regular, 1, y por último, el descriptor por trabajar, al cual no se le asigna ningún punto. Por otro lado, es importante leer a qué corresponde cada una de las valoraciones y su descripción, pues esto nos ayudará a evaluar mejor y a esforzarnos más si estamos siendo evaluados. Profesora, ¿qué le parece si leemos algunas opiniones y perspectivas que nos mandaron algunos alumnos sobre la importancia de la evaluación? Por supuesto, maestro. Nelly Hernández nos dice: considero que la evaluación forma parte de nuestro aprendizaje, pues sin esta no sabríamos si vamos por buen camino o no. Abril Sánchez dice: la evaluación es parte del conocimiento. Con ella podemos reforzar lo aprendido en la clase y en la vida. Y finalmente, Pamela Romero nos dice: si no tenemos claro los aspectos que se van a evaluar, será difícil saber lo que debemos aprender y con ello tomar decisiones sobre nuestro aprendizaje. Muchas gracias a las alumnas que se comunicaron con Aprende en Casa para compartir con nosotros estos puntos de vista. Con ellos en mente, ¿qué le parece, profesora, que revisemos una adaptación teatral y la evaluemos con ayuda de nuestra matriz? Me parece muy bien, maestro. Adelante. 2. ¿Cuánto costaron todas estas garras? Ya te pedí que no le llames garras a mis vestidos. Por favor, ayúdame a arreglar el cierre de este abrigo. Se atoró. Ya lo rompí. ¿Para qué le pides a tu esposo fortachón que intente hacer algo tan delicado? Tengo manos toscas. No te preocupes. ¿Qué te parece el vestido que traigo puesto? ¿Se me ve muy bonito? ¿Crees que le guste a nuestro educadísimo y cultísimo invitado? Luisa, yo te quiero mucho, ya lo sabes. Pero mira este animalejo. Come ratones y se lame el pelaje para limpiarse. Franz Liszt no hacía cosas como esas. Este gato no se lame ni descansurra ratones. Cuando toca el piano, escucha con atención cada nota. Eres demasiado sencillo, directo y un poquito primitivo. ¡Ah! ¡Ay, deja de hacer eso! Voy a tener pesadillas. Soñaré que un animal salvaje me persigue. ¿Y te defenderás con tu maleta? ¿Y civilizarás al animal y lo vestirás con uno de tus trapos finos? Me lastimé el pie al correr alrededor de la mesa. Mira, estoy sangrando. No aguantas nada. Pues bien, como deseamos, aprovechemos esta adaptación para reflexionar sobre la evaluación de la obra y cómo es la mejor manera de llevarla a cabo. Pero antes de empezar la evaluación, ayudemos a nuestras alumnas y alumnos a entender la historia. ¿Qué te parece, maestra Iraí? Me parece muy bien. El fragmento de la representación que acabamos de ver es una adaptación del cuento Edward el Conquistador, escrito por Roald Dahl. La historia se centra en un matrimonio, Edward y Louisa, y un gato a quien ella considera la reencarnación del fallecido compositor Franz Liszt. Qué interesante historia, profesora. Ahora que ya conocemos el cuento, es momento de valorar la representación de los alumnos. Para ayudarles en el proceso, lo iremos haciendo la profesora Iraí y yo con ustedes. Con respecto al uso de voz, estuvo muy bien,
utilizaron una gama extensa de cualidades vocales en la representación teatral: volumen, timbre, tono, para comunicar ideas del personaje. Expresión en la escena, es decir, la actuación. Estuvo bien, se transmitió bien la situación, los sentimientos y las ideas a lo largo de la representación. La adaptación del texto estuvo muy bien, se comprendió la historia con claridad, mantuvo en mayor parte la atención del espectador de principio a fin. Trabajo en común. Muy bien. La realización de su trabajo ayudó en gran medida a que otros obtuvieran información sobre la obra narrativa que eligieron para adaptar. ¿Vieron cómo es muy útil utilizar este tipo de rúbricas? Nos ayudan a centrar nuestra atención y a ubicar certeramente aquello que debemos evaluar. Por otro lado, ¿cómo fue su evaluación? ¿Llegaron a las mismas conclusiones que nosotros? Desde luego, esta adaptación de Edward el Aventurero nos sirvió muy bien para ejemplificar los aspectos a evaluar en una obra de este tipo. Ahora, para seguir ampliando nuestros conocimientos, les proponemos el siguiente reto. Vamos a convertir a sus compañeros en... Críticos literarios. Probablemente habrán escuchado hablar de los críticos literarios y la función que ejercen. Pero basta decir que llamamos críticos a quienes se encargan del análisis y la valoración de una obra literaria por medio de una serie de factores y conocimientos. Y ustedes, jóvenes críticos, tienen lo necesario para evaluar las obras de sus compañeros y por ello los invito a que reflexionen qué deben hacer y qué elementos deben tomar en cuenta. De entrada, me parece que una de las responsabilidades del crítico es conocer previamente la obra que se adaptó para poder valorar con mayor sustento su versión teatral. Así es. Además de eso, como críticos literarios también deben tomar en cuenta si la adaptación es fiel a la historia original, es decir, el texto dramático. ¿Qué les pareció la adaptación? Si es fácil identificar las partes de la historia, inicio, conflicto o situación problemática y desenlace. La interpretación de los actores y las actrices. La escenografía. Y lo más importante, lo bueno de la obra, lo malo y lo que tiene potencial. Un crítico siempre realza aspectos de la obra que se pueden mejorar, y en este apartado pueden desarrollar consejos para llevar su obra a mejor puerto. Pueden escribir su crítica, titularla y compartirla como si fuera una nota periodística. En este caso, compartirla entre ustedes. Cuando el elenco lea la crítica, tendrá más en claro lo importante de la heteroevaluación. Ahora que ya vivieron en carne propia la delicada e interesante función de ser críticos literarios, les invito a que vean la siguiente cápsula con la finalidad de reforzar su aprendizaje de esta sesión. Escuchemos al dramaturgo Carlos Nava, quien nos hablará de la importancia de la heteroevaluación dirigido a una adaptación teatral y algunos consejos de cómo conseguir comentarios útiles que les ayudarán a mejorar cualquier producto artístico que se propongan a realizar. Estimados estudiantes, el tema que están viendo en esta sesión es de suma importancia, pues es aplicable para todos los aprendizajes esperados que han visto hasta este punto, y es la heteroevaluación. Tomar en cuenta los puntos de vista, las opiniones y las críticas de los demás para perfeccionar un producto. Si eso lo aplicamos al ejercicio de tomar una historia y adaptarla a teatro, lo cual han visto en esta sesión no es nada fácil, pero de verdad apasionante, es tomar una historia emblemática y darle una nueva voz. Esa nueva voz es el teatro. Y el teatro es creación suya. Y toda creación suya se puede mejorar tomando en cuenta las voces y las opiniones de los demás. Como saben, en el teatro no se puede poner pausa, no se puede rebobinar una escena. Toda función es única e irrepetible. Y ese es uno de los aspectos del teatro, el cual lo hace hermoso. Eso quiere decir que los asistentes que vayan a la primera función tendrán una experiencia totalmente diferente a los que acudan a la segunda función. Y siempre se puede mejorar. Mi consejo, escuchen a su público y déjenlos boquiabiertos en su segunda experiencia. Ahora, esto lo pueden aplicar en cualquier aspecto de su vida. A la hora de aplicar un examen para la universidad, en una tarea, en una labor, en una tesis, en una investigación, en un concierto, si ustedes quieren llegar a ser músicos o artistas, siempre se puede mejorar, tomando en cuenta la visión de los demás. Eso sí, siempre siendo leales a su perspectiva. Les deseo, de verdad, un gran camino. Ahora, tomando en cuenta los consejos de los dramaturgos Carlos Nava, Raimundo Garduño y lo que la profesora y yo les hemos compartido, les sugerimos hacer una limpieza a su trabajo. Aprieten las tuercas, parchen los huecos.
denle una barnizada a su libreto y realicen una nueva representación con invitados especiales. Pidan la colaboración de nuevos miembros del público y compañeros que ya hayan visto la representación y hagan al final un pequeño cuestionario. Pueden realizar preguntas como estas. 1. ¿Qué les pareció esta nueva versión? Inciso A, mejor. Inciso B, igual. Inciso C, me gustó más la primera versión. 2. ¿Qué les gustó más de la obra? Inciso A, la interpretación. Inciso B, la dramaturgia. Inciso C, la producción. 3. Si conocen la historia original, ¿prefieren la anécdota original o la adaptación? 4. ¿Cómo mejorarían la puesta en escena? Y al final, dejen un espacio para comentarios. Esperamos que con lo visto en esta sesión puedan comprender la importancia de evaluar no solo una obra de teatro adaptada, sino todo el aprendizaje. Pues no solo en la escuela se evalúan habilidades y competencias. Como una persona labora constantemente, es evaluada por sus pares o por sus autoridades. Y por ello, es preciso saber cómo se evalúa, qué es la evaluación y para qué se lleva a cabo. Les recuerdo que el aprendizaje esperado de esta sesión fue: selecciona un texto narrativo para transformarlo en una obra de teatro y representarla. Y nuestro propósito: evaluar la representación escénica de una obra de teatro adaptada de un texto narrativo. Si quieren ampliar la información o revisar algún concepto sobre el cual quedaron dudas, les aconsejo acudir a su libro de texto. En él podrán encontrar otras propuestas de evaluación. Si lo prefieren, pueden consultar en bibliotecas públicas, físicas o por internet, cuentos o textos de narrativa que les resulten interesantes, o puedan buscar puestas en escena o actividades teatrales en su comunidad para ampliar su conocimiento sobre este género. Por otro lado, continúen usando la rúbrica o matriz de evaluación para cualquier actividad de este tipo que necesiten desarrollar. Verán que puede convertirse en una herramienta muy útil para valorar su propio trabajo y el de sus compañeros. Apóyense con su comunidad para poder realizar evaluaciones respecto a este y otros contenidos. ¿Listo? Terminamos. Antes de despedirnos, la profesora Iraí y yo queremos agradecer a nombre de todos los profesores de lengua materna de su primer grado su esfuerzo y su dedicación. Les pedimos que no claudiquen en sus metas académicas, porque México necesita alumnas y alumnos como ustedes. Si algo necesitan, recuerden siempre que los profesores y profesoras estamos aquí para apoyarlos y ayudarlos a lograr lo que se propongan. Claro que sí. Las profesoras y profesores dedicamos todo nuestro trabajo a ustedes. Piensen que a lo largo de nuestras sesiones fuimos aprendiendo junto con ustedes, alumnas y alumnos, fuimos transformando nuestra manera de enseñar para adaptarla a este formato y al final nos quedamos con la satisfacción de haber compartido con ustedes estas enseñanzas y con la esperanza de haber contribuido a su aprendizaje. Estudien, aprendan, cuídense mucho y ¡hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.